Bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicente. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. De la música, la recreación de las calles, vemos lo que era Roma realmente, la grandeza y la miseria, el oro y la mugre, dándose la mano en las calles. Era una vida difícil, una vida complicada, muy complicada. Hoy, aprovechando que estáis aquí, os voy a llevar de viaje. Vamos a ir de viaje, entonces, como vamos a salir de noche en Roma es tremendamente peligroso, muy peligroso. La muerte señorea, ya sea en forma de asesinos, de sicarios, de ladrones. Nos vamos a atrever a ir al Aventino, a una taberna. El Aventino está en el Trastevere, al otro lado del Tíber. Es un barrio poco recomendable. Pero no os preocupéis, que no os voy a llevar a la Suburra, que es todavía un barrio que está más allá. ¿De acuerdo? Entonces, para salir por la noche tenemos que prepararnos. No hay nada como un buen amuleto. Un romano siempre llevaría amuleto, que puede ser una medalla con el rostro de Medusa. Es uno de los mayores amuletos que llevaría un romano. Otro es el fascinum. De ahí viene fascinación. Fascinum es un falo y una mano en el otro extremo haciendo la figa. Este signo protector contra el mal, contra la brujería. Se sigue haciendo este signo. Inconscientemente. Yo desde pequeño duermo así, no sé. Cojo y meto el dedo pulgar, es hacer la figa. Y lo hacemos para protegernos del mal de ojo. A lo largo de la historia, en el Orlando Furioso, los caballeros dormían así. Los caballeros andantes dormían haciendo la figa para protegerse durante la noche. Y para no perder el gesto, fijaos, Orlando se ata la mano y duerme así. Muy regio haciendo la figa, pero no la pierde. Entonces, la figa y el falo creativo, lo veíais en muchas casas. No era en absoluto pornográfico, era un símbolo de buena fortuna y de protección contra el mal. El falo en estado creativo, en el otro lado, la figa. Con esos amuletos podemos empezar el viaje, pero necesitáis una cosa. Vamos a salir de noche y hay que tener cuidado. Necesitáis a alguien que os proteja. Entonces, qué mejor que este humilde servidor. Yo tengo aquí mi espada, mi rubis, porque soy un gladiador liberado. Soy un gladiador que ha conseguido su libertad. No sé si he pagado, yo creo que no, en el buen combate. No me he enfrentado a Máximo Décimo Meridio, pero me he enfrentado a Máximo Primus Septentrionis, que tiene 14 años y tiene tela. Eso es un buen combate. Chesterton decía que en el Kali Yuga, si quieres ser héroe y seguir el camino del héroe, el monomito, lo estábamos hablando antes, ten hijos. Entonces he ganado mi libertad. Mi rubis, el emperador me ha dado mi espada de madera. Bueno, pues como soy un tío con valor probado en combate, me contratáis. Me contratáis gracias a mis rubis. Llevo mis rubis y llevo también, una cosa importante, en la cabeza la gorra mitraica, roja, la gorra de los libertos, de los hombres, de los esclavos, que eran esclavos y esclavas, eran liberados. ¿Cuándo vamos a volver a ver esta gorra? En la Revolución Francesa. La libertad guiando al pueblo. Lleva su famosa gorra mitraica. Dalí también se la ponía. Se ponía la barretina, ¿oye? Se ponía la barretina. Era un esclavo liberado. También tiene un significado alquímico muy profundo. Precisamente de ese nacimiento de Atenea. Se está incubando en la cabeza. Lo que por este punto, el espíritu, ¡paf! Lo que viene por ahí, y sale por ahí, y nace por ahí. Atenea nace totalmente desarrollada.
no es un niño, no es como Zagreo, que nace del muslo de Zeus. Por eso enseña el muslo y la rodilla. Atenea nace ya, bueno, hasta con sus armas y la lanza. Dice, aquí estoy, ¿qué pasa? ¿No? La diosa de la sabiduría, los romanos la llamaban Minerva. Salimos a la calle y están a oscuras. ¿Sabéis para un romano antiguo lo que era la noche? La noche era algo terrible. El mayor miedo, el mayor terror. ¿Por qué? Porque nos recordaba que hace muy poco éramos presas. No cazábamos, éramos comidos, se nos comían. ¿Por qué tememos la noche? El niño que lloraba, el que más lloraba. ¿Sabéis una cosa? Ese era el que encontraba el dientes de sable y se lo comía. Eso que dicen ahora, el que no llora no mama. Cuidado, cuidado, que el dientes de sable está ahí. ¿Sabéis cuál era el primate que primero se comía el dientes de sable? ¿No? Os lo cuento. El que bajaba a la charca a beber a la misma hora. Cuidado con la rutina. Todos los días haced algo diferente, lo que sea. Pero cuidado que el dientes de sable está ahí, Salid a una hora diferente, 10 minutos arriba, 10 minutos abajo. Coged el autobús, es maravilloso. Y viajad en dirección contraria. A mí me encanta. Ir mirando a toda la gente en el sentido contrario en el 27. Siempre hay que procurar hacer cosas que no haga nadie. Nadie quiere ese asiento, te lo ceden. Siéntate, y dice, tío, más raro, se sienta ahí. Yo quiero ese. ¿Por qué? Porque el dientes de sable, sé que me está mirando. Y entonces me protejo. Salimos a la calle ya un poco asustados. La noche es tremenda. No hay luz. No había luz. Si se encendían luces en las casas, se corría el riesgo de un incendio pavoroso. Había brigadas que pululaban por las calles para sofocar los incendios que pudieran darse. No solo eso, sino que había brigadas de esclavos, lo peor de la sociedad romana, lo que nadie quería, que se reconocían porque llevaban media cabeza afeitada, como los Latin Kings ahora, ¿no? Estos iban por la calle. ¿Y de qué se ocupaban estos? ¿De qué creéis que se ocupaban? De recoger los cadáveres. Los cadáveres que había al amanecer había que recogerlos. Era un problema de salubridad. Se los llevaban. Los romanos que tenían dinero podían incinerarse. Se incineraban, pero no se enterraban. No se enterraban en catacumbas. Catacumbas era un sitio de conocimiento. En catacumbas solo se empiezan a enterrar los cristianos. Esa gente bárbara y sin gusto. Ese culto de pastores nómadas, de gente del desierto, que no entienden un poco los romanos, pero que luego, como veremos, van a hacer suyo. Vamos a ir entonces, acompañados de este vuestro humilde servidor, este gladiador. Antes tenemos que poner una ofrenda. Yo no salgo a la calle sin poner una ofrenda. Lo que se hace en la noche, se hace a espaldas de los dioses. Es terrible. En Roma estaba permitida la violencia. Pero podías matar, defender tu casa, tu propiedad, tu honor, vale. Pero si lo hacías de noche, lo estabas haciendo a espaldas de los dioses. Y eso era tremendo, eso era terrible. La condena ya no solo era de este mundo, sino del otro. Entonces los dioses que hay en la noche, los dioses de ese submundo, son terroríficos, ¿no? Tenemos a la diosa Laverna, o a la diosa Hécate, señora de las encrucijadas, la triple diosa, Gorgo, Momo, Nono, la de los muchos nombres. Tu poder es tal, decían, que eres capaz de hacer descender la luna, como luego hicieron las brujas de la Tesalia. Hacían bajar la luna, jugaban con las mareas. Esto hacía Hécate, así que después de poner una lamparita a Hécate, nos vamos a llevar unas cuantas habas en el bolsillo y por si acaso las vamos a escupir, nos vamos a proteger de los espíritus, que en la noche había muchos. Y había que protegerse. Espíritus que había en la casa, los espíritus de los familiares, que lógicamente si no se les cuidaba, se transformaban en criaturas, en fantasmas vengativos, se les llamaban larva, los larvae. En vez de ser manes que cuidaban del hogar, eran larvas. Había un ritual muy bueno que se hacía en el mes de mayo. Los romanos consideraban días fastos los impares e infaustos los pares. Y escribían en esas pizarras donde marcaban los calendarios, bien con carbón o bien con tiza. El 9, el 11 y el 13 eran días para aplacar a nuestros fallecidos. Entonces el pater de familias salía por la casa con una lamparilla, haciendo la figa, toda la familia le seguía por atrás, ese ritual casi de Virgen de la Paloma, llevaba habas y las escupía. ¡Pah!
decía que estas habas, si os fijáis el haba, ¿por qué los pitagóricos no comían habas? No comían habas. Porque recuerda la forma del haba, recuerda al embrión, recuerda al feto en los primeros estadios del embarazo, ¿no? Entonces, los espíritus se les alimentaba con eso, decía, cómete estas habas y deja a la familia. Te tenemos alimentado, te tenemos contento y te tenemos bien, ¿no? Entonces ya estamos preparados para hacer nuestro viaje. Hemos hecho nuestras ofrendas, podemos salir y vamos a empezar el viaje. Entonces yo os he preparado un viaje al Mitreo de San Clemente. Nos vamos hoy a iniciar en el Mitreo de San Clemente. Es fascinante. No se puede grabar, pero yo he conseguido imágenes que vais a ver hoy. No hay nada que no pueda conseguir un ex gladiador o un ninja. O alguien con unas gafas de estas que le pegas al botón y haces que estás despistado y papando moscas y lo vas viendo todo y vas grabando. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner esas maravillosas imágenes del Mitreo de San Clemente. Y, lentamente, vamos a descender. Hemos quedado en el foro, está oscureciendo, hacemos todo lo que hemos dicho y entramos. Mirad, la Basílica de San Clemente es maravillosa. Se ve toda la historia de Roma en 3 pisos que tiene. La parte superior, donde os recomiendo que no os perdáis los cuadros de Masolino dedicados a Santa Cecilia, los cuadros, los frescos, en este caso, el reciente. Hay otro sustrato por abajo que es de la Edad Media, donde hay unos maravillosos frescos, y luego está el sustrato inferior, que es el que nos interesa, es el Mitreo, donde vamos a ver el altar, donde vamos a ver las aulas donde educaban, lo vamos a ver todo en este viaje apasionante. Ahora estamos arriba y nos estamos preparando para viajar abajo. Mi editor dice que es un libro de viajes, pero no es un libro de viajes. Y si lo es un viaje de sentido trascendente. Es un viaje vertical. Es una búsqueda. Es un libro de iniciación. En las primeras estancias de la iniciación, de la primera iniciación, siempre hay que bajar abajo, hay que bajar a la tierra. Esto es Jonás en el vientre de la ballena, Osiris en el Amduat, o lo que se llama en las novelas artúricas la capilla peligrosa. El caballero vela sus armas esa noche y tiene que estar en la capilla peligrosa. No le queda otra. Puede perder la cordura, puede enfrentarse a peligros sin nombre, a sus demonios más terribles, pero estamos bajando a la capilla peligrosa. De eso trata Roma subterránea. De ir a donde no van los turistas. Fijaos qué fascinante. Esta es la parte que está más abajo, por debajo de esa iglesia de la época medieval. Había hasta un sitio donde se acuñaba moneda ahí abajo y pasaba el agua, donde limpiaban la toba, justo junto al Mitraeo. Eso estaba en la calle, era calle. La gente pasaría por ahí y entraba en el Mitraeo. Ahora está cubierto. Nosotros nos iniciamos en el viaje porque en el viaje está la verdad. En el libro Moby Dick se nos da una muy buena definición de viaje. Yo creo que la verdad está en el camino. Los romanos lo sabían y por eso decían, tienes un problema, camina. Solvitur ambulando. Todo se soluciona andando. No te quedes parado, recuerda el Dientes de Sable. Entonces Ismael, en el famoso Moby Dick, delante de una tienda donde hay un ataúd, se queda parado y mira y dice, joder, creo que es hora de embarcar. Creo que debo apuntarme a una tripulación, nada más y nada menos que al Pequod. Y fijaos lo que se va a buscar, a la gran ballena blanca. Ismael nos dice que viaja por 3 razones. Para curar la melancolía, para recuperar la salud y para huir de la muerte. Y fijaos dónde se va. Bueno, es el único que luego vuelve. El viaje como sentido trascendente. El viaje para recuperar la vertical y el centro. Bajar a la capilla peligrosa. El yo real, frente al puro psiquismo, frente al ego. El ser frente a la dispersión, que es en lo que estamos metidos y en lo que estamos constantemente
deambulando. El viaje como una de las primeras manifestaciones o consecuencias de la pérdida del paraíso. Entonces viajamos para recuperar el paraíso, viajamos para recuperar el centro. Al principio, Dios coloca al hombre en el centro del paraíso, dedicado a dos cosas: la contemplación y el cántico, y la alabanza. Lo hemos perdido, y entonces estamos dando vueltas como pulgones hipnotizados, tratando de recuperar ese centro, ¿no? La vertical nos lo marca. Es la idea del centro, de la casa, del refugio primero, de la cuna. Se traslada a la barca, al carro, al automóvil o al avión. Todo viaje de vivos es un poco un viaje de fantasmas. El viajero entonces se convierte en un peregrino, un pasajero, un noble viajero, lo más grande que se puede ser, un buscador sincero. Una de las definiciones más clásicas del mismo nos la ofrece Dante en su Divina Comedia, ¿no? Que no deja de ser un viaje. Al principio, en el ínferos, y luego va ascendiendo hasta llegar a lo más alto, guiado primero por Virgilio y luego por Beatriz, por la rosa extática, la rosa mística, la sequiná, el alma a redimir, el alma perdida. Al principio le guía Virgilio. Nosotros en este viaje vais a encontrar unos cuantos guías. Vais a encontrar a Goya, que viajó a Roma, no solo aquellos excéntricos ingleses que llamaban el Grand Tour, y entonces viajaban como Lord Byron, con un carruaje, con una jirafa, con un pato. Había un noble inglés que viajaba hasta con una vaca. Fue a Roma con una vaca para todas las mañanas tomar su café. Esto lo hacían solo los ingleses, pero no eran los únicos que hacían el Grand Tour. Todo hombrecito que se precie tenía que viajar por Europa y volver a casa. Era el viaje de iniciación. Ahora no tenemos ritos de iniciación, como dice Carmelo, y así nos va. Nos va fatal. Entonces vamos a tener guías en el libro, los vais a ver, como Goya, que viaja a Roma, cualquier viaje de formación. Mirad, una estela, este es Mitra. De ese vamos a hablar largo y tendido. Os hablaba de Goya. Velázquez. Velázquez también viaja a Italia como espía y para traer obras de arte y conocer qué se está haciendo en el otro lado. Entonces os voy a dar una pista increíble. En el Ninfeo de Egeria, Ninfeo dedicado a las ninfas, Roma subterránea, hay un grafiti de Velázquez, pero no se lo digáis a nadie. Hay un grafiti, muestra a una joven haciendo este gesto de puela, la niña que se tapa. Es un gesto que en las tradiciones y en algunas escuelas de misterios se hace, la puela. Pero no puedo contaros más, porque si os cuento más tendría que mataros. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Si veis que estamos deambulando y nos hemos encontrado con Mitra, todos buscábamos ese Cristo íntimo que mora en la luz. No solo vamos a ver a Velázquez en este libro, sino que va a aparecer Fellini. Y va a aparecer también, por ejemplo, Balthus, el pintor Balthus, que fue durante muchos años director de la Academia Francesa, que está en la Villa Medici, en lo alto de la Piazza de España, de las escaleras. Justo abajo está la casa donde vivieron estos poetas ingleses románticos, como Keats, Shelley, que murió ahogado en el Golfo de la Spezia, o el mismo Byron. Hay un sitio muy bonito en Roma que os recomiendo ya. Voy a saltar, como veis, voy saltando de lado a lado, porque no sigo el pensamiento lineal. En el libro tampoco. El primer ejemplo de no seguir pensamiento lineal lo hace Alejandro cuando cruza Asia y en Gordio se encuentra un nudo. Y le dicen, si quieres ser el dueño de toda Asia, deshace el nudo. Y Alejandro coge la espada y dice, flash, ya está. Pensamiento no lineal. Entonces, 300 años antes de Cristo, seguimos pensamiento lineal y deambulamos de un lado a otro. No estamos atados. De hecho, yo recomiendo que leáis el libro de la misma manera, que miréis en el índice y que vayáis saltando a lo que os apetece. Lo importante es que os deis cuenta de que no nos diferenciamos tanto de los romanos. Somos muy parecidos. Seguimos siendo los mismos. Antes había 7 grandes familias que controlaban las 7 colinas de Roma, se disputaban el poder. Había colegias o colegia. Colegia Fabrorum. Yo tengo una hipótesis y digo que la masonería bien pudiera venir de ahí. Los colegia aprenden todo de los arquitectos dionisíacos, que eran griegos. ¿Y dónde habían aprendido los griegos todo?
Siempre nos recuerda, Carmelo, que en Egipto, Pitágoras, 14 años, en el pronaos del templo de Luxor. Entonces estos arquitectos dionisiacos tienen la llave, tienen la tradición que va soterrada y se enseña gremialmente y llega a los colegia fabrorum, llega a las escuelas mitraicas. Había colegios de delincuentes, de artesanos, de militares. Entonces no había seguridad social y la gente se agrupaba en colegios para protegerse por si les pasaba algo. Si pasaba algo a algún obrero, a algún constructor, sus hermanos de colegia se ocupaban en que no le faltara nada. Esto os va a dar unas pistas de por dónde vamos. Eran el mismo efecto gremial, había 3 grados. Había 2 entonces, uno que se ha añadido ahora, pero era el compañero, el aprendiz y luego el maestro. Es muy curioso lo de los colegios. Vamos a ver, entonces, seguir con nuestro periplo por el interior del Mitreo de San Clemente, porque lo que queremos es llegar al centro, a la cámara iniciática. Entonces os dejo y os voy contando que estamos en Roma, la de los muchos nombres. Roma tiene un nombre secreto, ¿sabéis cuál es? Amor. Amor es el nombre secreto de Roma. Es la ciudad de la loba y el gato. El gato fue llevado por Cleopatra, todo el mundo lo sabe, desde Egipto. Y además hay que tener cuidado con los gatos porque descienden de un dios. Entonces los gatos, Roma está lleno de gatos. Yo desconfío de un sitio cuando viajo y llego y no hay gatos. Me preocupo si no veo gatos, sobre todo a la hora de comer. Hay países en Sudamérica que si no veo un gato por la calle, procuro ayunar. No veo gatos ni perros, digo, mal asunto. A mí me gusta ver gatos hermosos, cebados, como los gatos romanos, rubios, atigrados. Donde mayor concentración de gatos hay, la mayor concentración de gatos en Roma, es precisamente donde mataron a Julio César. Lago Argentaria está plagado de gatos, hay una colonia gatuna. Fijaos qué maravilla, esto donde estamos ahora es en la iglesia medieval. Estáis viendo esos fascinantes frescos, esa decoración. Felín conocía muy bien la ciudad, era un romano de pro, y sabía que había que honrar a la loba y al gato. Entonces en una película suya, no recuerdo cuál, aparece un gatito que está comiendo en un plato de leche y se oye a un lobo aullar. ¡Au! Está haciendo un homenaje a los dos. A los gatos los vamos a honrar si les dejamos un poquito de la pizza margarita, discretamente. Hacemos nuestro pequeño sacrificio y les vamos a honrar. Pero a la loba es más difícil. A la loba, para honrarla, hay que bajar a San Clemente y completar las bodas místicas. El hierogamos, quemar incienso en los altares de Mitra. Con nuestro amante hay que bajar a las grutas más profundas y asegurarnos de que la varita de incienso se consume. El mitraísmo es mucho más antiguo que el cristianismo. Ya en los Vedas se habla de Mitra, en los Vedas, y le hace acompañante del dios Varuna. En los mitos órficos se habla de Mitra. En el mazdeísmo, en el zoroastrismo hablan de Mitra. O sea, estamos hablando frente a algo tremendo. Nos dicen que es el sol, que es el sol invicto. Pero hay grabados, hemos encontrado mosaicos y reproducciones en las que el mismísimo dios Sol se arrodilla delante de Mitra. El Sol se arrodilla delante de Mitra. Mitra es algo más. Nos dicen los Vedas. Es un cosmócrator. Es un creador y destructor de mundos. Es algo muy, muy serio. Por muy poco nuestra civilización no es mitraica. Lo llevaban los legionarios. Era un dios, el dios favorito de los legionarios. Decían, Padre Mitra, Señor de la luz, Padre de nuestros padres, guía nuestros pasos. Muy templario, absolutamente. Guía nuestros pasos. Durante siglos los romanos adoraron a Júpiter, Juno, Diana, Baco. Pero finalmente el cristianismo, aquella religión llegada desde Israel, se acabó imponiendo. Sobre todo, como decíamos, desde que Constantino y Licino declararon la libertad religiosa del imperio. En el 324 se declararon ellos mismos cristianos. La familia imperial se declara cristiano y hace esa demostración de religión a la carta. Pero os voy a contar una cosa, siguieron siendo unos paganos.
Han seguido siendo paganos, absolutamente. Era todo de cara a la galería. Fue absolutamente una operación política. Porque en Roma mandaba la violencia, el sexo y la política. Como hoy había 7 grandes familias en Roma y hoy hay 7 grandes multinacionales. El escritor Philip K. Dick, autor de novelas de ciencia ficción, estaba convencido de que el imperio seguía existiendo y vivíamos una ilusión. El imperio seguía ahí, ¿eh? Estaba convencido. Este hombre entró en la capilla peligrosa, pero no salió. Se quedó en la capilla peligrosa. De la capilla peligrosa solo hay 2 maneras de salir. O convertido en un escéptico, que quiere probar absolutamente todo y confirmarlo en la piel y en la sangre, o en alguien un tanto perdido y extraviado como Philip K. Dick. Las iniciaciones en los misterios mitraicos tenían 7 grados. Nos han dicho que las mujeres no podían ser iniciadas en los misterios mitraicos, pero no es verdad. Se está descubriendo que sí, y podían acceder prácticamente a todos los grados menos a los 2 últimos. Os voy a contar por qué. El primer grado era Corvus, el cuervo. Los grados recuerdan mucho las fases de la alquimia también, ¿eh? Primero era el cuervo, directamente asimilado con el nigredo. No voy a entrar en eso. El segundo era ninfa, el embrión, la crisálida. Y el tercero era miles, que quería decir el soldado, el guerrero, pero el guerrero pacífico, el guerrero iniciado. Los siguientes grados eran Leo, Perses, no sabemos si el persa, yo me inclino más por Perseo, el que acaba con Medusa. Y luego los últimos 2 grados eran Heliodromus, que era el mensajero del sol, o el auriga del sol, el que guiaba la cuadriga donde viajaba el sol, y el último que era Pater, el padre, el grado más elevado. Suponía la celebración de las fiestas sacramentales. Se consagraba el pan y el vino. Fijaos qué curioso. En estas ceremonias había sacerdotes que ofrendaban plegarias, entonaban himnos y se tañían campanas, campanillas. En la India, cuando oímos una campanilla, decimos Villebolomi, ahuyenta a los demonios. Tierno Galván, ese alcalde que tuvimos, quería que todo Madrid resonara por las mañanas con multitud de campanas. No lo consiguió. No lo consiguió, pero lo intentó. Ahí está. El dios Mitra nace un 25 de diciembre. De una virgen, en una roca. Y hay pastores que acuden a adorarlo. Esto suena, ¿no? ¿Tenéis alguna noticia, no? Asciende a los cielos y allí alcanza al gran toro cósmico, al toro negro del abismo, que es un símbolo tremendo de la precesión de los equinoccios. Seguramente Krishna, cuando tiene su momento álgido, es cuando estamos pasando de la era de Tauro a la siguiente, por eso acaba con ese toro. Vais a ver cuando lleguemos a la capilla que hay muchos más animales que no son sino constelaciones celestes. Apoya su rodilla izquierda en el lomo de la bestia para inmovilizarlo. Eleva el cuello del toro por los hollares y con su espada realiza el sacrificio. Fijaos qué maravilla, porque Mitra es a la vez sacrificador y sacrificado, redentor y redimido. La víctima tiene que ser sacrificada. ¿Por qué? Porque si no, no sería sagrada. Hay que sacrificarla. De la sangre del toro nace la vid, el vino, y del semen del toro, de los espasmos de la muerte, el semen brota, nace el trigo. Aquí tenemos la espiga tan relacionada en los mitos eleusinos, en los mitos de Demeter, en los mitos de ir al otro mundo, morir en vida y volver convertido en un iniciado, en alguien que no teme la muerte. Se ha creado el mundo con la espada o el pincel o el verbo. Tanto da, porque es lo mismo, no hay diferencia. La función de Mitra, en tanto que Dios protector de la palabra dada, de los contratos y de la amistad, perdurará en el imperio y en lo que quedará de él. El templo es un reflejo del cosmos, del Adán Catmón, el hombre primigenio,
como arriba, abajo. Si visitamos un Mitreo, que lo estamos viendo, estamos a 2 pasos de la Domus Aurea de Nerón. Cuando le construyeron esa casa lujosísima, Nerón dijo: ¡jo! Por fin ya puedo vivir como un hombre. Hasta entonces no, había vivido como un paria, pero ahora tenía ya su casa dorada, su Domus Aurea. Y también hemos dejado al lado el Ludus, el lugar de entrenamiento de gladiadores más cercano a Roma, que está pegadito al Circo Máximo. Como nos explica Porfirio en su Antro de las Ninfas, es un espacio presidido por el Sol y la Luna. Y la representación de Mitra sacrificando al toro. Vamos a verlo cuando lleguemos, que el templo presenta un techo abovedado y está revestido de estrellas. ¿Sabéis dónde están también las estrellas? En la capa del dios que orea, mientras está abrazando al toro y fundiéndose con él. Él lleva en la capa toda la bóveda estrellada. Es como Atlas, que carga con toda la bóveda celeste. Algunos mitreos contienen una cavidad en el suelo donde se coloca un sarcófago que contiene el cuerpo del hermano simbólicamente difunto. Había una oquedad donde se colocaba el que iba a ser iniciado. Esto también a algunos que hay aquí quizás les recuerde algo. Tanto la iniciación mitraica como la mayoría de las iniciaciones de cualquier tradición están precedidas de la muerte simbólica del neófito, que renacerá dejando atrás la vida profana. Es la bajada ad inferos. Uno de los momentos álgidos del ritual de Mitra es el banquete ritual. Este sacramento conmemora un episodio mitológico que podemos ver representado en muchos de los relieves del culto. Fijaos qué curioso. Un iniciado en los misterios de Mitra era conocido por el término griego de sindexios. ¿Sabéis qué quiere decir? El que da la mano. El que da la mano de una manera especial. Es al fin y al cabo un gesto que representa el acuerdo y la fraternidad, como ya lo era en Nemrut Dagi, en Turquía, se acaba de descubrir hace poco, en el siglo I a.C., donde Antíoco está dando la mano a Mitra, está dando la mano al dios. ¿Cómo va el viaje? Apasionante, ¿verdad? Yo creo que este viaje al Mitreo, si es un verdadero viaje, ahora cuando salgamos a la calle, vamos a ser otros, porque eso es el viaje, eso es un viajero. Un viajero no tiene nada que ver con un turista, esa es la peste del siglo XX, del XXI, la auténtica peste. Caminan como pulgones hipnotizados. ¿Sabéis en qué se diferencia un viajero de un turista? En que el viajero deja las cosas tal y como se las encuentra. Eso es importante, es muy importante. No quiero abrumaros más. Os he dado unas cuantas pistas iniciáticas, os he dicho por dónde va el libro, qué podéis encontrar. Vas a encontrar catacumbas, columbarios, ninfeos, mitreos, porque es algo que me interesa, me preocupa y me fascina, como estudiante del arte y como estudiante de la vida y de los misterios. Y os quiero comentar ahora, hablábamos de Madrid subterráneo, vamos a finalizar diciendo que en Madrid hay cosas increíbles, y yo he recibido un email que me tiene ciertamente, si no preocupado, sí concernido. Quiero compartir con vosotros. No voy a daros el nombre del remitente por razones obvias, pero he recibido un mail, sobre todo a raíz de este podcast que tengo. Por cierto, ¿os habéis suscrito? Pues hacedlo u os persigo. Y el email me dice lo siguiente, fijaos, es alguien que se introduce, yo deduzco que cerca de la casa de campo, en una de las entradas, y dice: en esa zona cruje la caída hoja bajo la bota. ¿Dónde nos lleva? Perdón. Frutos de la humedad y de la dulce y tibia podre vegetal. Cuando era niña, aquí había una deliciosa zona verde que me llevaba en volandas a la casa de campo, por eso veis que nos estamos acercando. Surgía de la tierra y de las hundosas raíces el zumo del bosque.
ahora es un yermo desolado por las obras del ayuntamiento. ¿Recordáis cuando viene Dani De Vito a Madrid que dice: me ha gustado mucho la ciudad, pero a ver si encontráis el tesoro ya? Estáis picando demasiado. Dice que su perro corrió tras la sombra amarilla y blanca de una pelota. Un poco más allá de lo que parecía ser la coloreada tribu de las amanitas, junto a los márgenes del triste río Manzanares, el perro corre y se pierde. Entonces ella se acerca, mueve los matorrales y ve una pared de sillares, decorada con apagados frescos y un olor a siglos y a guano de murciélago, olor que sale a recibirla. Pensé que las recientes obras de la M30 habían sacado a la luz aquella entrada. Mi perro dejó de ladrar y se precipitó dentro, lo que me obligó a seguirle. Lo que vi, iluminada por la luz del móvil, me dejó petrificada. Me recordó lo que había visto años atrás en el Mitreo de San Clemente, en Roma. No exagero, la escalera excavada en la roca, que descendí, aterrada, estaba aquí, y bajó. Yo estaría igual, absolutamente. La gran sala de columnas, las aulas comunicadas entre sí, con pinturas alusivas a los diferentes grados del culto. Miles, Perses, Leo, Pater. La nave central, el santuario, con una estela consagrada a Ión, el dios con cabeza de león. ¡Qué curioso! Un dios que sostiene dos llaves y que alude al principio y final de los tiempos, que recuerda mucho a cierto Pedro que fue crucificado boca abajo. Imagine todo esto en pleno centro de Madrid, un mitreo, a escasos pasos de la casa de campo. Trate de compartir mi emoción, mi incredulidad. ¿Se imagina lo que este descubrimiento podría suponer? Piqueta. Voilà, vamos a taparlo. Espero que me entienda si no le facilito la localización exacta del templo. Todavía no. Le envío una foto del primer fresco que decora la entrada. Un hombre parece cargar con una bestia. Nada más verlo pensé en los falófores de las comedias romanas, armados con falos gigantes y con las caras cubiertas de hollín. ¿Sabéis de quién son precursores? De Arlequino, de Arlequín. ¿Y qué es Arlequín? Sino la tierra, el diablo, la tierra negra sobre la que hay que empezar a buscar la piedra. Y luego está el pantalón arlequinado. ¿Nacería en rutas como estas el comediante, el truán, el pillo que conocemos como Arlequino? Quizá un templo consagrado al dios Mitra, siglo II a juzgar por lo observado, por lo visto. Creo que puedo confiar en usted. Es obvio, os lo estoy contando a todos. Debemos preservar este increíble descubrimiento de la voracidad de los políticos. Solo el silencio podrá protegerlo de verse convertido en un aparcamiento, de verse enterrado y destruido ante el empuje de las grúas, como ha ocurrido otras veces. Recuerden los restos de la antigua muralla árabe. Es triste ver cómo en esta comunidad tratamos nuestro patrimonio cultural y nuestros tesoros artísticos y arqueológicos. Le he conocido a través de su pod y siento que se puede confiar en usted. Volveré a escribirle y le iré contando más cosas sobre lo que espero sea nuestro secreto. Sobre mis posteriores investigaciones, espero que un día podamos hablar. Y si eso ocurre así, estaré encantado de volver aquí con vosotros y hacéroslo saber. Muchísimas gracias por haber sido un público tan fiel y haber aguantado hasta el final. Gracias de corazón. Muchísimas gracias.